en esta hermosa atmósfera vamos a comenzar a hablar. Y hoy realmente estaba a la siesta, estaba hablando con el Señor y le decía: Señor, no sé qué voy a hablar hoy a la tarde, noche, porque a veces el Señor, Él no es esquemático como nosotros. Nosotros tenemos a veces un esquema, una fórmula, y Dios no es ni fórmula ni esquema. A veces Dios me habla desde el comienzo de la semana, me da el mensaje, me da la palabra. Y a veces no, a veces son minutos antes de la reunión donde el Señor me habla y me dice lo que Él quiere que hable. Porque no es cuestión de abrir la Biblia o buscar un mensaje y decir voy a hablar un mensaje. Es saber qué es lo que Dios quiere que hablemos. Porque eso es profecía. Profecía es hablar lo que Dios quiere que hablemos. Mensajes es una oratoria. El mensaje es algo que uno lo prepara, es una oratoria buena, pero no es profecía. Cuando nosotros venimos a la iglesia buscando escuchar la voz de Dios, porque venimos a la iglesia porque necesitamos que Dios nos hable, entonces lo importante es que estemos en la presencia del Señor diciendo: Señor, ¿qué nos quieres hablar tú a todos nosotros? Entonces eso era más o menos la siesta, y estaba ahí y yo decía: no sé, Señor, qué va a ser hoy, porque la verdad, puedo preparar cualquier mensaje, pero no es así como me muevo. No es así como me muevo, me gusta dar palabra de Dios. Y en un momento el Señor me llevó y sentí como me decía: esto quiero que hables. Así que vamos a buscar el libro de Isaías, el capítulo 6. Vamos a buscar este libro maravilloso de un profeta que fue considerado el profeta más grande del Antiguo Pacto. Y fue citado más o menos unas 50 veces en el Nuevo Pacto. Tuvo mensajes de juicio y tuvo mensajes de esperanza, sí. Pero su ministerio abarcó los gobiernos de cinco reyes de Judá. Y fue contemporáneo del rey Usía, del rey Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés y Miqueas. O sea, vemos que tuvo un tiempo bastante extenso, ¿no es cierto? Porque abarcó todos esos reinados. Los reyes no duraban poco tiempo, a excepción de algunos nomás. Pero la gran mayoría tenía sus buenos tiempos reinando. Entonces, este profeta, el Señor lo usó bastante. Y su ministerio no recibió respuesta positiva de sus oyentes. ¿Cómo me puse a pensar en esto, no? Me puse a pensar en esto porque lo mismo Él lo llevó a cabo a su ministerio. Yo veo a veces cómo hay siervos de Dios que se desilusionan cuando no reciben respuesta, cuando no reciben recepción, podríamos decir así, de los oyentes. ¿Qué más nos gustaría a nosotros estar acá en el púlpito hablando y que la gente esté contenta, que la gente esté feliz? Y eso es muy común hoy en día, decir voy a ir a la iglesia a deleitarme. Y está bien, hermanos, porque la iglesia tiene que ser un momento de gozo, un momento de regocijo. Yo por lo menos, aunque esté llorando en la presencia de Dios, a la vez me estoy gozando, porque ese lloro es un lloro en el Espíritu. Entonces siento satisfacción de poder estar siendo tocada por el poder del Espíritu Santo. Pero no tenemos que venir a la casa de Dios pensando me voy a divertir, me voy a disfrutar, me voy a distender. Porque la casa de Dios es la casa donde está la presencia del Espíritu de Dios y donde el Espíritu de Dios nos pone en orden para poder comenzar una semana nueva en la voluntad de Él. Entonces, fíjense en ustedes que su ministerio fue tan largo y tan poderoso, pero sin embargo no recibió la respuesta que todo ser humano acá en la tierra necesitamos o queremos o procuramos. ¿Quién no procura ser un pastor que tenga buena receptividad? ¿Quién no procura ser un adorador en donde todos digan qué buen adorador? ¿Quién no le gustaría ser un evangelista que diga qué poderoso evangelista? ¿Quién no le gustaría ser un maestro que diga qué profunda las enseñanzas de ese maestro? Y así, en cualquier ministerio que el Señor nos ponga, que el Señor nos levante, nos gustaría ser eficiente a nuestra manera humana. Porque la eficiencia no está en que agrademos a los hombres. La eficiencia está en que nos sintamos aprobados por Dios y que hablemos, que digamos y que caminemos y que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Y ese fue el ministerio de este gran siervo profeta de Dios, que no fue muy bien recibido, su profecía no fue muy bien recibida por aquellos que oían, pero sin embargo él llegó al final. Por algo el Señor dice que el que persevera hasta el fin ese será salvo. Porque ¿de qué nos vale tener dones? ¿De qué nos vale tener ministerio si a mitad del camino nos desilusionamos? ¿Qué sería de mi vida, hermanos, cuando fue el momento en que todos se retiraron de la iglesia y yo podría haber dicho, hermanos, esto no funciona, esto no va?
cerramos las puertas, edificamos casa para mis hijos, adelante, pongo un negocio, lo que sea, me encajo en cualquier iglesia, me siento, en algún momento me usarán como en tantas iglesias que estuve, nunca me faltó ministerio, nunca me faltó que los pastores me dieran un motivo para poder predicar, un lugarcito, nunca me faltó, hermanos. Pero cuando el Señor nos da un llamado, tenemos que estar seguros de ese llamado, porque vamos a pasar por momentos difíciles, porque el Señor nunca nos prometió que tener un ministerio aquí en la tierra sería fácil. Al contrario, podemos ver el mismo ministerio de nuestro Yeshua HaMashiach. Es un ministerio que aún no terminó. Y si nosotros podríamos decir, muchos dirían, fue crucificado en la cruz. El diablo seguramente bailaba en una pata diciendo fue derrotado, pero él perseveró hasta el final. Dio toda su vida, derramó su sangre hasta el final y murió, pero luego resucitó y fue glorificado por el Padre. ¿Qué tal si se arrepentía en último momento nuestro amado Mesías? No fuéramos salvos nosotros por su gracia y por su gran amor. Entonces Él nos dejó ejemplo de perseverancia. Y muchos siervos, aquí en la Biblia también, del cual hoy nosotros vamos a hablar un poquito nomás de este gran, poderoso profeta de Dios, el profeta Isaías, que no fue recibido con aceptación, porque seguramente la mayoría de sus profecías eran profecías de juicio. Tenemos el caso de un profeta como Jonás, que no vamos a hablar de él hoy, pero vamos a dar un simple rasgo de él nomás, y en un momento dado él se acobardó y se fue. Quiso huir y por eso viene toda la historia de que el Señor lo tuvo que tratar duramente y tuvo que venir un pez muy grande y tragarlo para que Jonás entendiera que si el Señor le decía, ve y di lo que tienes que decir, aunque te dé miedo decir lo que tengas que decir, ve y dilo. Porque cuando el Señor nos pone en ministerios, queridos hermanos, no estemos pensando que todo va a ser color de rosa, que nuestro camino va a ser aplaudido. Lejos de eso, más bien, tenemos que pensar que las piedras van a caer sobre nuestras vidas, porque esos fueron los grandes siervos de Dios. Sus ministerios fueron apedreados, sus ministerios fueron de persecución, sus ministerios fueron de mucho dolor físico y en el espíritu también. Entonces, así vemos como el ministerio de este gran siervo de Dios, aunque no tuvo recepción, pero sin embargo, él lo llevó hasta el final y de una manera sólida y aprobada por Dios. Por eso quedó registrada en la Biblia como uno de los profetas más grandes, poderosos que existieron. Fue escriba también porque obviamente este libro del cual nosotros vamos a leer hoy lleva su propio nombre. Seguramente él lo escribió. Sí, el profeta Isaías lleva su propio nombre y fue un profeta, como así lo dijimos. Fue hijo de Amós, porque vamos a hacer un pequeño repasito. Fue hijo de Amós, padre de Sear-Jasub y de Maher-Salal-Asbaz. Ustedes, si quieren leer un poquitito, estos rasgos de este siervo están allí en Isaías capítulo 8, lo pueden leer en su casa, y ahí figura la historia de su hijo, el significado de esos nombres, porque en la antigüedad cada nombre tenía su significado. Se casó con una profetisa. Qué hermosos. Los dos eran profetas, ¿sí? Solo que el ministerio de su esposa no figura en la Biblia, pero el de él sí. Y fue contemporáneo, ya dijimos, a todos esos reyes buenos, otros no tan buenos. Y Isaías no pudo, a pesar de que profetizó con poder y con denuedo y con valor, con valentía, sin embargo dice que no pudo evitar la ruina de Judá. ¿Para qué estaban los profetas? Para evitar catástrofes, para evitar ruina, para evitar cautiverios, para evitar la ira y el enojo de Dios sobre toda una nación quizás. Para eso estaban establecidos los profetas, para traer esperanza también si se portaban bien, si obedecían. El profeta le decía, el Señor dice así, si ustedes se vuelven y se arrepienten de sus caminos, el Señor los va a perdonar, el Señor los va a libertar de su cautividad, el Señor le va a mandar un libertador. Traían mensaje de esperanza, pero ¿qué pasa? Que el pueblo no quería oír. No querían oír, entonces por eso, aunque daba mensaje de esperanza y aunque daba mensaje de juicio, podrían haber sensibilizado los corazones. Si hoy se presenta un profeta de Dios aquí y dice el Señor que si ustedes no se comportan así, esta iglesia va a ser quemada, va a ser derribada, como un día el Señor me dijo a mí así. Si no obedeces tal mandamiento, me dice, voy a quemar esta iglesia. Entonces, queridos hermanos, este profeta tenía esa función, esperanza y juicio. Pero, sin embargo, aún así no pudo evitar la ruina de Judá. Ustedes fíjense en la dureza del corazón de los hombres, a tal punto de no querer escuchar la voz de Dios, porque el profeta es una vasija, es un vaso solamente, donde se canaliza la voz de Dios a través del ser humano, de la persona, hombre o mujer.
En esos tiempos se dio la invasión de Sennacherib, un poderoso rey de Judá, que cuando estuvo a punto de tomar Jerusalén, este rey poderoso, Sennacherib, después de haber arrasado muchas de las ciudades fortificadas, hizo la invasión a esas ciudades fortificadas. O sea, no se pudo contener la invasión de ese rey poderoso porque no hicieron caso a la voz de este profeta. Lo mismo le pasó a Jeremías. Jeremías se le llama el profeta llorón. ¿Por qué? Porque este profeta llegaba hasta las lágrimas y lloraba por ver a su nación que no recapacitaba. Entonces, lo mismo le pasó a Jeremías, lo mismo le pasó a Pablo. Sería lindo que leamos sin perder este libro, Hechos, capítulo 18, versículo 6, como para dar ejemplos nomás, para que nos demos cuenta cómo sufrieron algunos siervos que procuraron hacer la voluntad de Dios, los ministerios que Dios le había dado, pero sin embargo, la gente que lo escuchaba no le hacía caso. Hechos capítulo 18, versículo 6. Hay unos capítulos anteriores donde también se habla algo referente a lo que voy a leer ahora, solamente a manera de pasadita nomás, pero dice Hechos capítulo 18, 6. Leamos desde el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, o sea, el día sábado, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. ¿Qué pasó? Los judíos no quisieron escucharlo. Entonces él me dice, yo me libero de la sangre de mi cabeza, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, porque él había dicho lo que tenía que él decir. Pero dice que se le oponían y se blasfemaban. Entonces él sacudió su ropa, sacudió su vestido y se fue a los gentiles. Entonces vemos, hermanos, que aquí en el nuevo pacto, también este gran apóstol, este gran siervo de Yeshua HaMashiach, que fue muy utilizado, también tuvo su oposición, también tuvo su persecución, también tuvo que abandonarlo a los judíos e irse porque tenían su corazón tan duro de piedra que era imposible hablarle. No recibían lo que se le hablaba y lo que se le decía. Y lo mismo podemos decir de Yeshua HaMashiach. Leamos en Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Lo que ya vamos a ver un poquito más adelante, que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto mismo que el Señor Yeshua HaMashiach le estaba diciendo a sus discípulos amados, es lo que Isaías ahora va a manifestar, ya lo vamos a ver, a este pueblo tan duro. Entonces, decimos que lo mismo que le pasó a Isaías, le pasó a Jeremías, a Pablo, al mismo Señor Jesucristo, y podemos decir también a los discípulos del Señor. Sin embargo, con el ministerio de Yeshua, escucharon, pero no vieron, ni entendieron el mensaje profético de las parábolas con que el Mesías le hablaba. ¿No nos pasa eso a nosotros mismos? Que nuestro Señor nos está hablando a diario, hermanos.
Si nosotros leemos la Biblia a diario el Señor nos está corrigiendo, a diario el Señor nos está hablando, a diario el Señor nos está direccionando, hermanos. Y venimos a la casa de Dios y si hablamos proféticamente porque el Señor tiene un mensaje para advertirnos, un mensaje para decirnos, un mensaje para corregirnos o un mensaje de esperanza. Entonces, ¿qué pasaba? No aceptaban lo que Yeshua le hablaba, entonces proféticamente esas palabras no las entendían y el Señor les cegaba el entendimiento. Porque cuando el Señor habla a una persona y esa persona no está dispuesta a escuchar, por ejemplo, que nosotros hayamos venido hoy a la iglesia, ¿no es cierto? Y sabemos que en la iglesia hay palabra de Dios, sabemos que va a haber algo que el Señor, de toda la prédica, algo me va a tocar a mí, y nosotros cerramos el corazón y salimos igual que hemos entrado, entonces el Señor no se va a preocupar más, va a decir, esta persona tiene corazón endurecido, entonces le voy a endurecer, entonces le voy a cegar los ojos y le voy a tapar los oídos para que no oigan, entonces van a venir todas las veces que quieran a la iglesia y se van a volver a su casa, como muchos que habían en esta iglesia aquí, y se les hablaba palabra, de parte de Dios se le hablaba palabra, hermanos queridos, se le hablaba palabra profética de parte de Dios. Se movían en la silla de un lado para el otro porque sabían que eran palabras para ellos, sin embargo se fueron. Entonces el Señor los dejó que se fueran y están en el mundo hoy en día. Y es triste, hermano, porque hay algunos que Dios los ha tocado tantas veces con accidente, hermanos. Hay algunos que hoy en día han escuchado muchas veces la palabra de Dios y hoy están postrados en la cama, hermanos. Han sido accidentados y por la gracia de Dios que no han sido muertos. Por la misericordia de Dios, que Dios en su gran misericordia y clemencia le ha dado un poco más de oportunidad para que busquen a Dios mientras pueda ser buscado y lo hallen mientras pueda ser hallado. Pero así era esta nación era dura. Entonces ahora en este capítulo 6 que vamos a empezar a leer, Usías estaba muriendo, el rey ese que estaba gobernando en ese tiempo, y el reino estaba siendo sumido en la incertidumbre y en el pesimismo. Porque eso pasa, hermanos, que cuando se termina un gobierno, cuando un rey muere, la gente viene el desacierto, como a nosotros nos pasa. Se va este presidente, ¿qué vendrá después? Si este ha sido bueno o malo, ¿qué vendrá después? Y toda la nación y todo el pueblo se pone ansioso, se pone preocupado por decir ¿qué vendrá después de esto? Esto le estaba pasando a esta nación, estaban con incertidumbre, estaban con pesimismo y todo parecía que Dios lo había abandonado. Entonces el corazón de ellos estaba vacío, estaba endurecido, estaban enojados. Porque ellos decían, total, Dios nos ha abandonado, se ha enojado con nosotros. Entonces entraron en un pesimismo y en un corazón pesimista es muy difícil escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros venimos a la casa de Dios con un corazón pesimista, seguramente no vamos a ir igual que hemos entrado. Y no recibimos nada de parte de Dios y no corregimos nada de nuestra vida y no nos enriquecemos, no nos fortalecemos porque venimos pesimistas. Siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué se irá a decir? ¿Qué irá a decir la sierva o el siervo? ¿Qué irá a suceder? Pero si venimos ansiosos de buscar su presencia, Señor, yo te quiero alabar, Señor, yo te quiero adorar, Señor Dios mío, es que Dios se nos va a revelar, queridos hermanos. Cuando venimos con un corazón dispuesto, cuando venimos con un corazón hambriento, sediento de su palabra, sediento de su poder, sediento de su corrección, hermano. ¿Quién no quiere ser corregido? Si hasta el último día de nuestra vida que estemos sobre la tierra vamos a ser corregidos, hermanos, porque llegar a la perfección de Dios no es fácil. Jesucristo dijo que procuremos llegar a ser perfectos así como el Padre lo es, y eso no se logra de un día para el otro. Entonces tenemos que venir siempre dispuestos a la casa de Dios. Señor, corrígeme, Señor, enséñame, Señor, endereza mis veredas, Señor, hazme ver lo que hasta ahora yo no he visto, Señor, muestra lo que hay en lo oculto de mi corazón, Señor. Y venir con una disposición así es diferente, porque Dios se revela, porque Dios trabaja, porque Dios ministra, porque Dios sana, porque Dios rompe cadenas, porque Dios rompe yugo que el enemigo pone sobre nuestras vidas, porque esa es la obra que Dios hace con un corazón contrito y humillado, como se habló al comienzo de la reunión. Este pueblo creían que Dios los había abandonado, porque lo primero que nosotros pensamos cuando las cosas empiezan a andar mal, Dios me ha abandonado. Nunca pensamos cuál es mi culpa, cuál es mi error, en qué estoy fallando, por qué no lo siento a Dios, por qué las cosas me van mal. Nunca pensamos eso, siempre decimos Dios me ha abandonado.
Eso es lo que le pasaba a este pueblo. Parecía que las promesas que se le habían hecho a este rey David acerca de que un rey justo, un descendiente de su linaje suyo iba a venir y que de ahí iba a nacer el rey de reyes. Sin embargo, ellos parecían que todas esas promesas ya no existían, habían sido pura mentira. ¿No es cierto? Habían quedado todos frustrados. ¿Cuántas veces nosotros creemos que nuestras promesas están frustradas, hermanos? ¿Cuántas veces hemos recibido promesa? Porque el que es hijo de Dios vive bajo promesas, hermanos. Porque la palabra de Dios es promesa tras promesa tras promesa. Y nosotros vivimos agarrados de sus promesas. Eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que nos vivifica. Eso es lo que nos da esperanza. Eso es lo que nos ayuda a seguir adelante, hermanos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a promesas mentirosas de hombres carnales. Entonces, nosotros a veces ponemos la misma medida de un hombre a Dios. Decimos, a mí me ha traicionado, me han prometido esto y no me han cumplido. En el trabajo no me han cumplido, en la escuela no me han cumplido. Mis amigos no me han cumplido, mis familiares no me han cumplido. Y etcétera, y etcétera. Entonces también Dios no me ha cumplido. Porque no tenemos la capacidad de ver que Dios es Dios. El hombre dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Es una diferencia abismal, hermano, que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no hacemos carne nuestro de saber que nuestro Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Aunque todo vaya mal, hermano, aunque veamos que las situaciones nos apremian, hermanos, el Señor nos está puliendo, el Señor nos está preparando para poder recibir las promesas de Dios. No, es que a veces queremos todo fácil. Queremos que el Señor nos ha dicho, te voy a hacer grande en la tierra de los vivientes, te voy a poner en lugares privilegiados, te voy a dar este ministerio, te voy a dar una familia, etcétera. ¿Cuántas promesas Dios puede haber hecho? Y queremos que sea este año. ¿Y qué si Dios dice de aquí a 3 años? Porque todavía no estás preparado, porque Dios ve lo que nosotros no vemos, Dios sabe lo que nosotros no sabemos y Dios quiere que tengamos un corazón preparado para recibir las promesas de Dios que son fieles y verdaderas y dignas de recibir, pero con un corazón limpio, hermanos. Porque si recibimos las promesas con un corazón no preparado, vamos a desbaratar las promesas de Dios y vamos a decir, Dios mío, no me gustaban tus promesas. No me gustaban, porque no es que no sean buenas las promesas de Dios, es porque nuestra vida no estaba preparada, hermanos. Miren, yo les digo, hermano, si yo años atrás hubiera sido pastora, que no me gusta decir esa palabra, por eso me digo sierva del Dios Altísimo, hubiera sido un desastre en mi vida, hermanos. Por eso doy gracias a Dios que Dios me ha procesado y un día de rodillas en mi cama, Dios me dijo, te voy a exprimir como el olivo, dice, te voy a exprimir porque quiero sacar aceite puro. Pero cuando llega la aprensión, hermanos, decimos, Dios, basta, no soporto. Pero queremos quedar así como cualquiera de los demás, no, hermano. Cuando Dios nos ha elegido un camino y una posición en la tierra, tenemos que dejar que el Altísimo nos refine para su gloria, para su honra, para que llevemos mucho fruto al 100%. Pero Dios no miente, hermanos. En medio de ese caos humano que estaba viviendo Isaías, él tiene una visión del rey, hermanos. Él tiene una visión sentado sobre un alto trono sublime. Y para eso vamos a empezar a leer Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Miren, hermanos queridos,
Allí está este profeta viendo la gloria misma de Dios. Pero sigamos el versículo 5. Dice: entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Algo muy poderoso que me hizo parar en este versículo el Señor. Me hizo parar. Miren cómo es Dios. Primero le da la visión de esa cosa tan santa que es Dios, alto, sublime. Él, después de haber visto esa visión, hermanos, dije, pero voy a ser muerto porque soy indigno. Reconoce su identidad, su indignidad, hermanos, que muy pocas personas lo hacen. Hoy en día nos cansamos de escuchar a personas que dicen, yo he visto esto y yo he visto aquello y yo he soñado y yo he tenido esta revelación y aquello y aquello. Y en el diario vivir usted lo ve, esas personas son personas de labios inmundos. ¿Quién puede decir que no ha murmurado? ¿Quién puede decir que no se ha quejado a diario? ¿Quién puede decir que no ha mentido? ¿Quién puede decir que no ha engañado, hermanos? ¿Quién puede decir que no ha comido cosas que no tenía que comer? Porque hasta hay cosas que Dios no aprueba, aún en la comida. ¿Quién puede decir que no hay personas que han puesto en sus labios cosas que a Dios no le agradan? Pero el profeta vio la grandeza de la gloria de Dios y se asustó. Se asustó y dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque ¿quién puede ver gloria tan grande y ser inmundo y no morir, hermanos? Por eso hay que tener cuidado cuando una persona dice, y yo he visto esto y he visto aquello, y aquello, y aquello, y aquello. Porque si esa persona, después de haber visto eso, no se consagra más a Dios, entonces lo próximo que verá será una mezcla de Dios y del diablo, o de su carne. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este profeta? Versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Queremos ser usados por Dios, hermanos. Reconozcamos que tenemos culpa. Reconozcamos que tenemos pecado, hermanos. Nadie es digno en esta tierra, hermano, de nada. La dignidad la pone Dios en nuestra vida. Cuando nuestro corazón se humilla en la presencia de Dios, cuando reconocemos que somos polvo, cuando reconocemos que somos indignos, cuando reconocemos que somos inmundos. Ahí estaba el reconocimiento de él. No, yo soy hombre de labio inmundo y habito entre medio de un pueblo de labio inmundo también, porque él se sentía uno con ese pueblo. Pero el Señor, que conoce los corazones, mandó un ángel que tocó su boca, hermanos, con un carbón encendido, y entonces sus labios se purificaron y su culpa fue quitada y limpio su pecado. Hermanos, todo siervo de Dios, todo hijo de Dios, tendría que humillarse y pedirle a Dios que lo purificara. Necesitamos la sangre del Cordero de Dios, hermanos. Necesitamos la sangre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Necesitamos a diario, hermanos, a diario, porque a diario nuestros ojos ven cosas malas, a diario nuestros oídos escuchan cosas malas, nuestra vida a diario se contamina, hermanos. Necesitamos la salvación del Cordero de Dios.
Necesitamos la limpieza de la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo pretendemos ser ministros de Dios si no leemos la Biblia? Porque dice que la Biblia es la que nos purifica, hermanos. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Dios mismo. Es la única forma que nuestra culpa y nuestro pecado sea limpiado, hermanos. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ya purificado Isaías responde al llamado de Dios. ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios si estamos indignos, hermanos? ¿Cómo vamos a decir: Señor Dios mío, dame un ministerio, dame un trabajo, Señor? Si estamos con un corazón lleno de amargura, estamos con un corazón lleno de rencor, lleno de venganza, lleno de todas las cosas que en este mundo hay, hermano. Porque en este mundo hay de muchas cosas, hermanos. Envidia, codicia, vanidad, tantas cosas que la Biblia enseña. ¿Cómo vamos a pretender ser siervos del Altísimo Rey de Reyes, del Señor de la Gloria, cuando no hemos purificado nuestro corazón y nuestras bocas, nuestros ojos, nuestros oídos, hermanos? Entonces, cuando Isaías había sido purificado, dijo: entonces sí, ahora sí, Señor, envíame a mí. Versículo 9 y 10, yo lo voy a leer de otra Biblia. Dios habla hoy, me gusta más, la explicación es un poquito más entendible. El versículo 9 y 10, ustedes lean en la suya, yo leo en la mía. Esta parte dice: yo le pregunté, o sea, al Señor: ¿cuánto tiempo durará esto, Señor? Y Él me contestó: hasta que las ciudades queden destruidas y sin ningún habitante, hasta que las casas queden sin gente y los campos desiertos. Queridos hermanos, qué dura la respuesta de Dios. A veces cuando vemos que hay un desastre en la nación, un desastre en nuestro pueblo, desastre en nuestra familia, desastre en nuestra vida, desastre en la iglesia, preguntamos: Dios, ¿hasta cuándo? Y pretendemos y anhelamos que Dios diga: ya corto todo esto, ya transformo la situación, pero no. El Señor, que conoce el corazón, dijo: hasta que todo quede desierto, hasta que no queden gente, hasta que las ciudades queden destruidas y sin ningún habitante. Qué terrible, hermanos. Cuando iba leyendo esto, yo decía: Señor, tú eres Dios realmente. Tú eres Dios, porque nosotros siempre, nuestra mente está pensando que Dios tiene la obligación de actuar a favor nuestro, como nosotros queremos. ¿Hasta cuándo Dios va a quedar esta iglesia vacía? No te preocupes, querida sierva, ya el próximo mes vas a empezar a ver multitudes de gente. No, hasta que la iglesia quede vacía, hasta que no haya habitante alguno. Isaías fue enviado a proclamar la palabra de Dios a un pueblo que no estaba dispuesto a escucharlo. Quizás el pueblo que estuvo en esta iglesia no estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué clamar, Señor? ¡Haz que no se vayan de la iglesia! Señor, atráelo. Señor, reténlo. Señor, haz que mañana vuelvan. Y el Señor dice: no. Esta casa va a quedar desierta. Esta casa va a quedar vacía. Porque el corazón de la persona no estaba dispuesto a escucharlo. Y aunque Isaías trató de verlos y de hacerle ver y de hacerles comprender, ellos, incluso el mismo rey Acaz,
siguieron sus propios pensamientos y no los del Señor. Un día una hermana me dice: hermana, por favor, exhorte a mi hija. Y yo le dije: ¿qué mayor exhortación que la de parte de Dios? ¿A usted no le parece que Dios no habla en las reuniones? ¿Qué quiere que yo vaya por encima de Dios a decirle palabra humana si Dios habla y el hombre no quiere escuchar? Si lo que en el altar se dice, el hombre no escucha, en vano es que me acerque a decir mis propias palabras. Están en el mundo porque quieren el mundo, porque son como el puerco, que uno lo larva, lo perfuma, uno lo hermosea al chancho, pero el chancho cuando ve el barro vuelve a embarrarse porque le gusta el barro, le gusta el pecado. No, hermana, no me pida que le vaya a decir más de lo que ya Dios le ha dicho. El rey y todos los habitantes eran duros y quisieron seguir sus propios pensamientos, hermanos. Por eso Dios dijo: voy a dejar vacío sin ningún habitante la tierra. De ahí la paradoja que hemos leído recién de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, el versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Leído de la otra Biblia, un poco más entendible: entorpece la mente de este pueblo, tápale los oídos, cúbrele los ojos, para que no puedan ver ni oír ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Paradoja, ¿verdad, hermanos? Pero es que Dios conoce el corazón. ¿Cómo un Dios va a decir: ciérrale los oídos, tápale los ojos, entorpécele la mente? ¿Cómo? Si Dios dice que tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que mirarlo a Él, tenemos que escucharlo al buen pastor. Porque el que no quiere escucharlo, llega el momento en que Dios lo vuelve un animal, hermanos. Va a escuchar y no va a entender, va a ver y no va a ver, va a pensar y no va a razonar. Porque Dios lo deja en sus propios pecados, Dios lo deja en su propio razonamiento. Se vuelven irracionales como animales. El mensaje profético no estaba destinado a tener resultados positivos de conversión de Israel a su Dios, como en los capítulos anteriores que yo ya lo he predicado. El capítulo 5 lo he predicado. Ahí está subido por internet, la viña que defraudó a Dios, búsquenla y escúchenla. Esos capítulos y los anteriores, ahí sí se muestra el pecado. Ahí hay, en el capítulo 5 hay 6 hay. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todos. Versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez hasta la noche. Versículo 18 del capítulo 5. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con conyunda de garreras. Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Versículo 22 y final. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ahí están los seis. Ahí están los seis. Ahí están los pecados donde Dios está mostrando por qué Dios
los iba a castigar. Pero ya en este capítulo 6 ya Dios no pierde tiempo. Ya conoce el corazón de ese pueblo duro de cerviz. Y ya no dice, ay de estos que tienen este pecado, que se creen sabios en su razonamiento, que se olvidan de mí y piensan lo que ellos quieren pensar. Los voy a dejar en sus propios pensamientos, que sigan embarrándose, que sigan en el cieno, que sigan en sus propios pensamientos. Es más, los voy a cegar, es más, los voy a ensordecer, los voy a turbar en los pensamientos. No, hermano, Dios no puede ser burlado, con Dios no podemos jugar. Mientras Dios nos dé oportunidad de vida, busquemos el rostro de Dios, porque puede ser hallado. Versículo 11. El versículo 11 produce desesperación. Va a llegar un tiempo en que esas personas se van a desesperar. Y aquí el profeta, en el versículo 11, dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Desesperación, hermanos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos vas a olvidar? ¿Hasta cuándo nos vas a tener abandonado? ¿Hasta cuándo, Señor, no va a haber solución para todos nuestros problemas? No, queridos hermanos. Las últimas palabras de Jehová en esta visión no termina con abandono, no termina con desechar la vida de toda su nación, porque el Señor nos ama, hermanos, y nos tiene misericordia, hermanos. Las últimas palabras de Jehová en la visión nos revela esperanza. Dice que la esperanza es lo último que se debe perder, hermanos. ¿No dice así? Algún día la esperanza y la fe van a cesar, dice el Señor. Pero eso va a ser cuando el Señor nos saque de la tierra. La esperanza y la fe van a cesar, pero el amor es eterno. Pero aún estaban en la tierra, y dice, le dio esperanza, versículo 12 y 13. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, hermanos. Pero, hay un pero, hermanos. Como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Y yo me gocé, hermanos, en el Señor. Yo me gocé, entendí el mensaje de mi amado. Después de ser derribados, después de quedar vacía la casa de Dios, aún queda un tronco, hermano, aún queda un remanente chiquito. La simiente santa, hermanos. Aún queda el tronco. Así será el tronco, dice la simiente santa, hermanos. Los que se fueron, hermanos, se fueron. La casa quedó deshabitada porque los que se fueron no querían escuchar la voz de Dios. Gloria a mi Dios. Que queda un tronco todavía, hermano, que nadie lo va a poder sacar, a no ser que sea la misma mano de Dios. De esa simiente santa, hermanos, es un pequeño remanente de Israel. Isaías 4, vamos. Versículo 2 al 6. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová, renuevo de Jehová, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo.
todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Devastación, hermanos. Sigamos. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, sobre el lugar de sus celebraciones, sobre el lugar de sus reuniones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Bendito sea mi Señor. Queridos hermanos, bendito sea mi Señor, que la casa tiene que quedar vacía, hermanos, porque es la única forma que el Señor tiene que ver cuál es el remanente santo. Porque saben, hermanos, que de ese remanente iba a venir nuestro Mesías. No de los muchos, no. De ese remanente chiquito, de esos poquitos, de ese tronco que fue cavado pero que quedó la raíz. De esa raíz iba a venir el renuevo. De ese rey David iba a venir nuestro Salvador, hermanos. No importa que la casa de Dios quede vacía. Se fueron los que se tenían que ir. Y queda el grupo santo, hermanos. No para que nos confiemos en nuestra propia justicia, no, hermanos. No es porque el Señor dice que el que es fiel y el que persevera, ese será salvo. Queridos hermanos, esta prédica por donde vaya por el mundo entero, a las iglesias que estén pasando lo mismo que estamos pasando nosotros hoy 2019. Les aliento a seguir, queridos hermanos. Les aliento a seguir adelante, porque hay un tronco santo en la iglesia que Dios lo va a prosperar. Es un remanente santo, hermanos queridos, que dice el Señor que nos va a guiar con nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Queridos hermanos, vamos a tener escondedero contra el turbión y contra el aguacero, hermanos. Esta iglesia, hermano, va a ser un escondedero contra los juicios de Dios. Cuando la gente corra despavorida por las calles, angustiadas, desesperadas, aquí va a haber una iglesia que va a ser un escondedero, porque hemos confiado en las promesas de Dios. Hemos confiado que fiel es el que prometió. Hemos confiado en el Dios de nuestra salvación, que aunque la casa quede vacía, aunque la casa quede desierta y no haya ningún morador, aún queda una simiente santa, aún queda un renuevo, hermano, que va a florecer en su tiempo. La gloria sea para nuestro Dios. Si tienes palabra de Dios, guárdala en tu corazón. Guárdala, porque a su tiempo el Señor la va a hacer florecer. Al tiempo de Dios la va a hacer florecer a la palabra, porque fiel es el que prometió. Y el Señor está pesando nuestros corazones. El Señor está viendo quiénes son los que no tienen los oídos tapados ni los ojos vendados, y tienen los pensamientos limpios, hermanos, para que podamos pensar con la mente de Yeshua. Una mente que no tiene la mente de Yeshua HaMashiach,
se desilusiona por cualquier situación de la vida, se aleja de Dios por cualquier percance, por cualquier promesa, por cualquier tardanza. Y la visión de Habacuc dice: aunque la visión se tardare, espérala, porque no se tardará más, sino que llegará. ¿Se pueden retardar las promesas? Sí, pero se van a cumplir en el tiempo de Dios. Queridos hermanos de todo el mundo, a los que van a escuchar esta prédica, a los presentes, Dios les ayude a ser fieles y un remanente santo, para que Dios los prospere y para que ese renuevo que ha estado pisoteado, que nadie los ha tenido en cuenta, algún día florezcan en la tierra de los vivientes. Dios los bendiga, queridos míos.